Ya estamos en YouTube. Querido hermano, muy buenas noches. Dios les bendiga en este tiempo de poder compartir la palabra del Señor a través del estudio bíblico. Un tiempo donde podemos gozarnos en las cosas del Señor y sabiendo que Él siempre es con nosotros. Así que me es grato poder saludarle a través de las vías de Zoom, pero también a través del YouTube. Así que un gusto que podamos disfrutar del estudio bíblico en este tiempo y que el Señor pueda estar ahí tocando los corazones de cada uno, sabiendo que Él es el que va siempre por delante. Así que espero que tengamos un muy buen estudio esta tarde. Vamos a estar profundizando en el punto número 2 de la cruz, ¿ya? Y qué significa en el fondo el tema de la cruz para nosotros, cómo podemos llevar una vida a través de la cruz, y esto tiene que ver con la cruz y la vida diaria. Ese va a ser un poquito nuestro tema el día de hoy. Pero voy a compartirles también el Power para que puedan ustedes estar ahí un poco también viendo. Entonces está el Power ahí. Bien. Ya vamos súper avanzados, vamos a entrar a la lección 10, nos quedan prácticamente dos lecciones de este curso y para ir terminando lo que el estudio bíblico de este curso. Y ha sido, creo, beneficioso para todos, creo que nos impulsa una mirada hacia nosotros mismos y a vernos como cristianos realmente si estamos enfocándonos en lo que la palabra del Señor nos dice y no a ese, cuando estoy viendo situaciones o mi diario vivir, siempre estar mirando a otros como que son responsables, sino que verme en esta transición que yo tengo gran parte de responsabilidad en mi actuar diario, ¿ya? Y la semana pasada vimos en este cuadro que tenemos acá de este dibujito que es muy importante tenerlo y poder ver este cuadrito, que es como el esquema de todo el curso. El calor, dijimos que son las situaciones diarias que yo vivo, donde me desarrollo, donde sean cosas de bendición que pueda estar viviendo o también sean dificultades, obstáculos, dolores, sufrimientos. El calor es la situación que yo diariamente vivo. Dios no está ajeno al calor, eso también lo dijimos, que Dios de una u otra manera está ahí en el calor. El tema es, hay dos formas de reaccionar frente al calor. Una es un árbol espinoso con raíces negativas y el otro es un árbol frondoso, digamos, a través de poder dar frutos. Y si ustedes los miran ahí, los árboles son totalmente diferentes. Y primero explico el árbol de espina, es el árbol, digamos, donde la forma en que yo reacciono frente al calor, cómo yo reacciono en las diferentes situaciones que el calor me va poniendo en mi diario vivir. En este tiempo de cuarentena, en el tiempo de pandemia, en este tiempo de convivencia familiar, de aislamiento, a lo mejor de sobretrabajo también puede ser. A veces hay un sobretrabajo por esto del teletrabajo. Se ha visto que también las personas a veces trabajan como jornada incluso a veces un poco más larga. Y también el estrés de estar conviviendo diariamente encerrado, las ciudades que están, digamos, en cuarentena, como por ejemplo Temuco, puede producir de una u otra manera a veces espinas, ¿ya? Y reaccionar de una mala manera. O, y cuál va a ser nuestra manera, cómo vamos a reaccionar, todo va a depender de que si nosotros pasamos esta situación del calor, la situación que estemos viendo, por la cruz. Si nosotros no pasamos, digamos, cualquier situación por la cruz, entonces vamos a tener reacciones quizás espinosas, vamos a herir a personas, vamos a dañar a personas o también nos vamos a dañar a nosotros mismos.
pero el Señor siempre nos quiere llevar hacia la cruz. Es ahí donde debemos recordar que nosotros como cristianos siempre el Señor nos lleva a la cruz. De una u otra manera nos permite que nosotros podamos ir a la cruz. Y también en este sentido debemos recordar que tú y yo estamos casados con Cristo. Él es nuestro esposo. Y en ese sentido, nosotros como cristianos debemos tener súper presente que nuestra vida ya no es una soltería o una vida llena de amantes. Tenemos un esposo que es Cristo, que nos integra a la comunidad, en la iglesia, en la vida cristiana, para producir estos cambios. Ahora, la semana pasada, el Señor, en el fondo, va viendo tu potencial y cómo el Señor está trabajando en tu vida. Y el primer factor que dijimos es que el factor es redentivo. Hemos sido crucificados con Cristo y ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20, estuvimos trabajando sobre ese pasaje y lo estuvimos desglosando un poco a través de lo que Pablo quiere decir en este pasaje. También vimos que no solo eso, sino que Cristo vive en mí. Y esta es una realidad presente que debemos recordarla, debemos meditar, que en mi diario vivir Cristo está viviendo en mí. ¿Ya? Y como Cristo vive en mí, entonces Él no me abandona en ningún momento de la vida. Y puedo en el fondo entender que no estoy solo y que en el fondo Cristo es el que me va guiando mi vida hacia la gloria que Él quiere que en el fondo pueda yo vivir y reinar. Ahora, cuando decimos que Cristo está reinando en mi vida, en el fondo yo hablo del reino, no es un reino futuro, sino que es un reino presente. Pero también los resultados de esta vida diaria, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, aquí en esta área estamos viendo que los beneficios presentes que tenemos vienen por Cristo que vive en nosotros y en nuestros corazones. Cualquier beneficio que yo tengo a través de la cruz de Cristo es porque Cristo vive en mí. A través de Él recibimos los beneficios, vivimos bajo el nuevo principio de morir y vivir en Cristo. ¿Ah? Hemos muerto el pecado, pero hemos resucitado con poder y gracia a través de Cristo. Por eso que Pablo dice, ya no vivimos por nuestras situaciones personales, sino que por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, de una u otra manera, el Señor está trabajando con nosotros. Hoy día vamos a ver la segunda parte de esta lección y ahí hay algunas preguntitas en el fondo. ¿Quién eres tú? En el fondo. ¿Cuál es tu nueva identidad? ¿Ya? ¿Cómo es que, cómo es que creyendo esto te ayuda a identificar y arrepentirte de los pecados del corazón debajo de tus pecados de comportamiento? ¿Cómo te ayuda a caminar en nueva dirección que agrade a Dios? Estas son un poquito las preguntas que en el fondo queremos hoy día estar lo posible respondiendo, ¿ya? Las gran preguntas de esta noche. ¿Quién eres tú? Recuerda esto para que podamos ver. ¿Cuál es tu identidad? Algo dijimos ya la semana pasada y, y de una otra manera el Señor nos va mostrando cuál es nuestra identidad. ¿Ya? Entonces vivimos la extraordinaria obra de la regeneración de Dios. ¿Ya? Es maravilloso la manera en que el Señor de una u otra manera está guiando nuestras vidas. De esa manera, el Señor es el que en el fondo va guiando todos los pasos de nuestra vida. La manera como la muerte de Cristo por sus pecados te convierte en una nueva criatura con un nuevo corazón. Lo viejo se fue y lo nuevo ha llegado. Recuerda, lo viejo se fue y lo nuevo ha llegado. Eso es lo que dice segunda de Corintios 5:17. ¿Hay alguien que lo pueda leer? Patricio, ¿lo puede leer? Segunda Corintios 5:17.
Ya, perfecto. Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Está abajo tu celular o no te escuchamos, Pato? ¿No? Ahí, No, ahí ahí sí. sí. Ya, Ahí sí. no sé qué pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Wow. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso este verso, como el Señor nos dice aquí. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo verdadero. En el momento que dejas tus pecados y abrazas a Cristo, esta transformación maravillosa ya es una verdad en ti, aunque todavía luchas, pero es una realidad, es una verdad. Ahí estuvimos hablando y viendo un poco la gran esperanza de nuestra gloria final e inevitable. Vamos caminando hacia esa gloria, hacia esa meta. ¿Ah? ¿Y cómo vamos a hacer algún día? Algún día ya no tendremos pecado, cuando seamos cambiados completamente en la semejanza de Cristo. De una u otra manera, ese es nuestro proyecto final, llegar a ser sin pecado, ¿ya? Pero vamos caminando hacia allá. En la lección 9 estuvimos viendo que este caminar es un proceso de vida, no es algo que intentar, no es como el café, no es que alguien llegue a un máximo, diga un punto como el pastor José Pino, llegué ya a esa altura y ya el pastor ya no peca ya, ¿no? Eso es mentira, ¿ah? Eso es una mentira, es una falacia, porque todos pecamos de una u otra manera, ¿ya? Pero estamos en este proceso que ya empezó. Cuando Cristo hizo todas las cosas nuevas, Él ya empezó este proceso en ti. Es un proceso de vida en cuanto a nuestra posición ante Dios. Ya ha sido completado. O sea, cuando dice que ya somos nueva criatura, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve como el proyecto final, no nos ve como un proyecto en transformación. A pesar que estamos en un proceso de transformación, el Señor ya te ve en un proyecto final. Es como el escultor. El escultor cuando mira una piedra, por ejemplo, él no ve una piedra, él ve esa piedra que tiene frente a él, pero él ve la obra que va a hacer en esa piedra final. Él la ve como una obra acabada, porque si empezara a martillar por cualquier lado la piedra, le saldría cualquier figura. Lo mismo que estas figuras de los árboles que hemos visto tan hermosas en la Plaza de Armas, no sé si se acuerdan de todas estas figuras de animales, de personas. Imagínate que está hecha con motosierra, si el motosierrista no tuviera clara la imagen final, él cortaría por todos lados, pero no es así. El Señor tiene este proceso ya la mirada Él te ve en un proceso acabado, final, glorioso, maravilloso. Y esto es una verdad, porque ¿por qué es que los cristianos entonces luchan tanto contra el pecado? ¿Por qué es que nos sentimos tan agobiados que parece que nada ha cambiado y que no hay nada, nada es nuevo? Nosotros en Cristo y algún día seremos como Él. Ahora mismo hay muchos que están incompletos. Yo estoy incompleto, tú estás incompleto. ¿Por qué? Porque vamos camino hacia esa perfección de Cristo. Es por esto que necesitamos mantener o mantenernos en la cruz de Cristo como nuestro punto central al vivir la vida cristiana todos los días, todos los días, ¿ya? Nuestra vida debe estar centrada en la cruz, ¿ya? Nuestra vida debe estar centrada en la cruz, ¿ya? Entonces, esto de estar centrada en la cruz tiene que ver con qué es lo que queremos decir con una vida centrada en la cruz. Empecemos a pensar en esto de esta manera. Todas las personas
viven su vida basada en alguna identidad, algún sentido de quiénes son. Se levantan en la mañana como un tipo de definición de quiénes son, cómo son y cuánto valen. Muchas personas no están particularmente conscientes de cómo se perciben en sí mismos, pero de todas maneras determina cómo responderán a todo lo que enfrentan durante el día. Esto influye en su manera se define como una nueva creación en Cristo. Eso es lo que somos. Somos una nueva creación en Cristo. El cristiano, vale decir tú y yo, es una persona nueva por dentro. El corazón de piedra ha sido reemplazado por un corazón de carne. Esta lección va a elaborar sobre quién eres en Cristo. Te explicará cómo, viendo y creyendo, esto te ayudará a crecer en gracia mientras que te arrepientes del pecado. El cristiano tiene una perspectiva de sí mismo muy centrada en la cruz, definiéndose por lo que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo ha hecho en su vida. Entonces, tenemos que tener muy presente la vida de Cristo en nosotros. Si el cristiano no considera la vida crucéntrica, hay un librito que se llama La vida crucéntrica, y que creo que va a ser súper bueno, que a lo mejor la podemos estudiar más adelante. Es súper bueno. Ese librito nos ayuda también a tener una mirada de una perspectiva muy clara qué significa vivir en una vida crucéntrica. Entonces, esto es muy importante, porque muchos cristianos tienen poca idea de lo que es vivir una vida centrada en la cruz. Mi pregunta en esta tarde, ¿y tú, que me estás escuchando, tienes, digamos, conciencia de qué es lo que significa vivir una vida centrada en la cruz? ¿Qué tanto de cómo te ves a ti mismo está formando por lo que Jesús hizo por ti en la cruz? De una u otra manera, ¿estás mirando a través de lo que Cristo hizo en ti a través de la cruz? ¿Sabes lo que es vivir una vida centrada en la cruz y cómo se parece vivirla diariamente? Muchos cristianos piensan que la cruz solo la necesitan cuando se convierten y piensan, necesito el perdón y la justicia de Cristo para empezar la vida cristiana. Pero en cuanto soy cristiano, necesito ponerme en marcha a trabajar y de una u otra manera a poner mi mirada en el ejemplo y en la santidad y en el ejemplo de Cristo. Lo delicado de esta perspectiva es que en parte es cierto. A la vez que te vuelves cristiano, sí participas en tu crecimiento que es continuo. De modo activo buscas la obediencia de la fe, haces un esfuerzo para combatir la batalla espiritual. Sin embargo, nunca debes de minimizar tu necesidad continua de la cruz de Cristo durante el proceso de llegar a ser santos como Cristo. Y tiene que ver que Cristo nos salva, pero también Cristo nos sigue salvando. ¿Ah? Pablo habla de esto, que el Señor nos sigue salvando. ¿Ya? Entonces, eh, de una u otra manera, el Señor trabaja con nosotros a través de él. Quiero por una hora. Fielmente buscó la compañía de otros cristianos y compartía su nueva fe diariamente. Pero en los últimos 2 años, José ha tenido problemas con sentirse culpable. Se ha apartado de sus amigos cristianos y ha perdido el incentivo de hablar a otros sobre Cristo. Además, José está luchando con comer demasiado. En ocasiones visita el internet y compra cosas que no necesita. Comparte que comenta que lo hace sentir bien cuando se siente triste.
En otras palabras, José está regresando a los hábitos que lo dominaban antes de ser cristiano. Los amigos de José dicen que el problema empezó al mismo tiempo que dejó de meditar. Así es, que trata y su mente se pierde durante su oración. ¿Qué le ha pasado a José? Muchos concluyen, al igual que sus amigos, que José se ha vuelto perezoso y que no está aprovechando las cosas que Dios le dio para crecer. La Biblia, la oración, la comunión con otros, el ministerio y el servicio. Y es verdad, estos son factores que han contribuido a la caída lenta espiritualmente de José. Pero el problema de José es mucho más profundo. Y ahí quiero que pongan atención. Es verdad, sus problemas empezaron mucho antes de que dejara de meditar. Lo que pasó fue que José perdió de vista su necesidad constante de la presencia de la cruz de Cristo, casi a la vez que se convirtió en cristiano. Si hubiera conocido a José durante los primeros 3 años de su vida cristiana, cuando fue fiel a las disciplinas básicas cristianas, hubiera conocido a un hombre de toda confianza, quien regañaba rápido a otros que luchan con sus devocionales personales, excepto por la misericordia de Dios. Él rápidamente empezó a vivir una vida cristiana como si su proceso o su progreso era cosa de él. Jesús me trajo, yo tengo que... Pero rápidamente, después que están en el cristianismo, piensan que de ahí para adelante tienen que correr la carrera solo y el esfuerzo personal solo. Y entonces hacen muchos esfuerzos y donde hacen tantos esfuerzos como el atleta, si hacen mucho esfuerzo, terminan agotándose. Fue su identidad funcional lo que experimentó. Todo depende de mí. Durante los primeros 3 años estaba orgulloso porque estaba trabajando duro para crecer y estaba caminando hacia adelante con éxito. Él estaba seguro de sus propios esfuerzos y logros. Vio muy poca necesidad de la cruz de Cristo porque ya había sido perdonado y ahora estaba forjando, al frente de su vida cristiana, trabajando arduamente para poder mantenerse ahí en la vida cristiana. Su sentido de aceptación ante Dios rápidamente cambió de lo que Cristo hizo por él a lo que él estaba haciendo por Cristo. Y porque le iba bien, solía, José solió volverse orgulloso, autosuficiente y crítico a aquellos con menos fe y disciplina, y defensivo cuando lo criticaban. En los últimos 2 años, su comportamiento externo ha cambiado, pero el problema sigue siendo el mismo. En vez de estar orgulloso por sus esfuerzos rectos, José se siente avergonzado, culpable y a veces deprimido, y fácilmente atraído por sus viejas tentaciones. Se siente un fracaso porque ya no logra llevar la misma rutina como antes. ¿Cuál es el problema verdadero de José? Durante las 2 fases de la vida cristiana de José, la obra de Cristo en la cruz fue radicalmente minimizada. Ojo con eso. Él minimizó la obra de Cristo y reemplazada por los esfuerzos propios de José. Los primeros 3 años dieron muestra de un activismo sin Cristo. O sea, todo lo que hizo dejó a Cristo de un lado, y este entusiasmo que de leer la Biblia, de orar, de buscar, no estaba acompañado de Cristo. Y sí, y esto produjo en él orgullo y autosuficiencia. Esto tal vez no se vea muy mal por afuera, pero es tan peligroso como el comportamiento reciente de José y una pasividad sin Cristo.
que ha producido culpa, depresión y un sinfín de malos hábitos. Lo triste es que José no es tan fuera de lo normal. Muchos cristianos empiezan la vida cristiana como un entendimiento claro de su necesidad de Cristo, pero pronto pierden de vista lo central que Cristo tiene que ser durante toda su vida. Si José hubiera mantenido la centralidad de la cruz durante esos primeros 3 años de su vida cristiana, hubiera podido evadir el orgullo y la autosuficiencia. La cruz le hubiera recordado que cualquier cosa buena en su vida se debe a la gracia y al poder de Cristo obrando dentro de él. También hubiera podido manejar sus fallas durante los últimos 2 años y, y mirando la cruz le hubiera recordado diariamente que aunque él es débil, Cristo le ha dado una nueva identidad y un nuevo lugar seguro para confrontar honestamente su pecado. ¿Qué piensan ustedes? Quisiera aquí detenerme un ratito y si hay alguien que quiera compartir algo o duda, consultas. ¿Qué piensan un poco de esto de cuando llevamos la vida cristiana y muchos cristianos y muchas veces nosotros mismos caemos en esta autosuficiencia y se nos olvida el tema de la centralidad de la cruz en nuestra vida? El diario vivir, pastor, creo yo que nos lleva hacia allá. Cada día como que los que estamos metidos en actividades, claro, más como del mundo, aún sabiendo que somos peregrinos en este mundo, no somos del mundo, estamos de paso por aquí. No. Pero yo creo que el diario vivir nos lleva en muchas ocasiones a eso, a irnos inmiscuyendo con el mundo y debilitándonos en nuestra vida espiritual. Hablo por mí, no sé cómo le ocurre a los demás. Ya, muchas gracias, Pedro. Muchas veces es verdad, o sea, la cruz la tomamos como el punto de inicio de salvación, digamos, pero no como algo central, continuo en la vida diaria, digamos. Ahora tengo que caminar solo, digamos, con mi esfuerzo. Como que entré al club y de ahí para adelante Claro, tengo que yo esforzarme de entrenar bien para que me pongan en el equipo principal. claro. Hola, Y así, Cristian. Hola, hola. Oye, disculpen, pero me estoy recién integrando. Eh, qué lástima porque te perdiste, digamos, toda la parte de la introducción, digamos, y también del desarrollo de esta parte de cómo un poquito las dudas que teníamos el otro día. ¿Te acuerdas? sí, sí, sí. Entonces, un poco estamos viendo que Pero cuál es el... disculpa, me logré conectar hace 10 minutos atrás. O sea, escuché todo Ah, lo que tú ya. dijiste al final Ah, qué bueno. y estoy plenamente de acuerdo con Patricio, fíjate, también con mi hermano Pedro. Yo creo que parte de lo que a mí me pasa y que probablemente a lo mejor le pasa a algunos, a varios más, es que efectivamente la cruz tiene sentido cuando tú te conviertes. De hecho, si tú analizas dentro de nuestras prácticas como anglicanos, cuando hablamos de los estudios, el primer estudio que se nos recomienda hacer es el vida abundante. Y en el vida abundante hay un capítulo que habla de la salvación, ¿cierto? Al principio. Al principio. Eh, y si tú me preguntas, yo creo que de lo que yo logro retener de lo que se enseña en ese capítulo es precisamente que, que gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, es que nosotros tenemos la entrada, la entrada libre para reencontrarnos o reconciliarnos con el Padre. Pero de ahí para adelante, yo siento que tal vez a muchos de nosotros
bueno, hablo por mí en realidad, no he tenido digamos, una enseñanza tan clara en este sentido, así como lo se está planteando acá en este estudio, en este libro, y que debiera ser desde, a lo mejor, enfatizado desde mucho más tempranamente, o sea, cuando tú recién, así como empezamos a caminar, a dar nuestros primeros pasos en el cristianismo, debiéramos a lo mejor ser mucho más enfáticos en inculcarnos entre todos de que efectivamente esta carrera no la hacemos solos, sino que siempre tiene que estar hecha de la mano de Cristo. Justamente. Y eso, yo creo que eso por lo menos es lo que yo pienso y lo que me ha pasado a mí, al menos. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, así es. Y regularmente lo que hacemos nosotros, ocultamos nuestra debilidad a veces poniéndonos con cara de estoico cuando nos reunimos, pero realmente no somos honestos en el sentido de decir que tenemos lucha o que estoy, digamos, que en el fondo estoy tratando de esforzarme para mantenerme, pero realmente he dejado ya hace rato la cruz de Cristo a un lado. Entonces, lo que me mantiene ahí es simplemente este esfuerzo humano de seguir adelante, pero he perdido el gozo, he perdido digamos, he perdido este primer amor que habla Juan. Se ha perdido este primer amor. Y eso es porque hemos perdido de vista la cruz de Cristo. Ahora, una acotación también sobre eso, fíjate, por eso el otro día también lo preguntaba, que creo que es importante tratar de traducir, ojalá de manera lo más simple y práctica posible, qué significa esto de tener siempre presente la cruz de Cristo. Ahora lo voy a decir. Disculpa, porque uno puede tener la noción, la idea, oye, tenemos que ir a la cruz, hay que ir a la cruz, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Yo creo Sí, que en la enseñanza que nosotros hemos recibido, de alguna manera, nunca ha estado muy claro eso. Y que creo que es importante traducirlo de una manera simple, que sea fácilmente, y lo podamos realmente decir, perfecto, o sea, esto es más o menos, de esto se trata. quizá no lo hemos internalizado, pero y lo voy a hablar un poquito más ahora en la clase y esa respuesta viene ahora respecto a lo que significa en el fondo vivir en la cruz de Cristo. La fe y el arrepentimiento son las llaves. Vuelvo a repetirlo. La fe y el arrepentimiento son la llave. ¿Cómo puedes evadir llevar una vida sin la cruz? La respuesta se encuentra viviendo de momento a momentos en la fe y el arrepentimiento. Vuelvo a repetir, ¿cómo puedes evadir llevar una vida sin la cruz? Y la respuesta se encuentra viviendo de momento a momento en la fe y el arrepentimiento. La fe nos mantiene en la gracia y en la misericordia de Cristo y así evadiendo la desesperación. El arrepentimiento nos mantiene enfrentados a nuestra lucha contra el pecado y así evadiendo el orgullo. Esto es lo que José necesita durante toda su vida cristiana. Esto es lo que yo como pastor necesito. Esto es lo que tú necesitas. Tú necesitas todo día fe y arrepentimiento para recordar la obra de Cristo, fe para recordar la obra de Cristo en tu vida, y el arrepentimiento para no solo piensan de la fe y el arrepentimiento como el camino inicial para entrar en la vida cristiana. Fallan al no darse cuenta que la fe y el arrepentimiento tienen que continuar durante toda la vida cristiana. Es toda la vida cristiana que yo me tengo que arrepentir y decir. Por eso que decía que nuestros cultos están diseñados de esta forma. Cuando nosotros partimos nuestro culto, ¿qué es una de las cosas que primero hacemos? Es pedir arrepentimiento y reconocer que somos pecadores y pedir la ayuda del Señor, que muchas veces no valoramos este momento y lo pasamos muy rápido. Pero la fe y el arrepentimiento nos ayudan a combatir el pecado.
que nos une, digamos, que nos unen de momentos a momentos a Cristo. La fe es solo otra manera de decir ver la gloria y la gracia de Cristo y volverse a la moneda. Las dos son esenciales para cambiar en la vida cristiana. Las dos son, digamos, necesarias si es que vamos a mantener la centralidad de la cruz de Cristo. Entonces, de una u otra manera, aquí nosotros no olvidamos de la fe y, y el arrepentimiento. Y no sé si en el día hacemos esta introspección, decir, a ver, Señor, ¿en qué fallé? Señor, mira este pecado, que perdóname, no se arrepentimos. Tenemos esa clara conciencia, actuamos con fe en el día, en el fondo, y muchas veces no es así. Nos olvidamos de eso. Dejo un poquito abierto si hay alguien que quiera comentar. Hermana Gladys. Si estamos como en el asunto de vida abundante en realidad en el libro, bueno, eso nos habla también con respecto a ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que ver con un arrepentimiento y una fe absoluta en Cristo. Entonces, obviamente que esto de llevar esta vida cristiana se basa en esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, dejando que Él nos moldee. Por lo menos eso es lo que puedo aportar con respecto a eso, que me recordaba Vida Abundante también, que tiene que ver, estas dos cosas tienen que ver con eso, de ser bueno, llenos la segunda lección tiene que ver justamente con arrepentimiento y fe de vida abundante, ya que lo están mencionando. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Entonces, ¿cuál es la llave? La fe y el arrepentimiento. Sin fe, en la obra y en la gracia de Cristo, diaria, no olvidamos. Cristian. Sí, claro, yo creo que en ese aspecto se entiende que el cristiano, para ir creciendo en esto de la fe, en el fondo, yo creo que en general estamos todos de acuerdo que eso es importante, que un cristiano que no tenga fe y que no tenga la actitud para arrepentirse cuando ha pecado, la verdad es que estaríamos muy mal. Pero en el fondo igual me parece a mí que, aun cuando, como bien dices tú, que estos elementos son parte de nuestra liturgia, yo tengo la sospecha de que a muchos nos pasa de que de tanto repetir las estructuras que están definidas más o menos, o las secuencias que están definidas en nuestra liturgia, pasa a ser algo finalmente que, o sea, se corre el riesgo de que se transforme en algo muy mecánico y que pocas veces seamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo, o sea, en el sentido de entender que lo que se hace el domingo es algo que realmente deberíamos estar haciendo a diario, como bien decías tú, y que no hacerlo, evidentemente, que nos pone en riesgo de estar corriendo mal la carrera, de estar haciendo las cosas por la fuerza de uno y no como debiéramos hacerlo en Cristo. Cristian, lee Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Ahora? ¿Sí? Yo también como ejemplo en nuestro culto que nos enseña eso, digamos, esta enseñanza, pero ¿qué es lo que dice Romanos respecto al culto? Léelo, por favor. ¿Cuál es el capítulo? Romanos 12, del 1 al 2.
la palabra dice así: así que, hermanos, os ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que es? Culto racional. ¿De No os qué está hablando conforméis. Pablo ahí? ¿Está hablando del culto del domingo? No se refiere, no especifica, no creo que esté hablando del culto del domingo, sino que, No, no. está hablando del diario vivir. Sí, pues, ok, si yo no estoy en desacuerdo, al contrario, creo que eso es lo que hacia allá deberíamos apuntar, que el diario Y eso es lo vivir, que se nos olvida a nosotros, po. sí, pero se nos olvida, o sea, tal vez mi alcance va un poco el hecho de que tal vez debiéramos ser bastante más explícitos cuando estamos formándonos como cristianos, cuando estamos dando nuestros primeros pasos, ser mucho más rigurosos en transmitirle a los más jóvenes, a los más bebés espirituales, que estas son cosas que realmente son fundamentales y que debiéramos tenerlas presentes siempre, todos los días, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, yo creo que ahí es importante enfatizarlo y sobre todo un poco que tal vez es lo que explica el por qué después de haber caminado a lo mejor años reciente uno se viene a dar cuenta de que a lo mejor ha perdido mucho tiempo tratando de dar la pelea solo o siendo muy carnal para enfrentar las vicisitudes de la vida, por decirlo de una manera elegante. Muchas gracias, Cristian, por compartir. Creo que los aportes, si hay alguien más que quiera aportar, me lo dice nomás. ¿Hay alguien que quiera aportar más? Yo, a mí Ya. me gustaría, justamente hace 2 sábados estuvimos compartiendo acerca de este tema con los jóvenes y el tema era cómo vivir por la gracia. Y hacía énfasis en esto mismo y me gustaría compartirle una parte del libro que nosotros estudiamos, en donde dice que el secreto es mantener la vista en el Señor, mantener la vista en la cruz, como estábamos conversando anteriormente. Entonces dice, el secreto de la vida por gracia es mirar al Señor y no a uno mismo. Mira al Señor para fijar el motivo de sus acciones. Haga todo para su gloria. Mira al Señor para saber cómo debería actuar de acuerdo con su ejemplo, según su voluntad. Confía en el Señor para obtener la fuerza y la capacidad para servirle fielmente. Todo viene de Él. Y luego menciona algo súper interesante y que además comparte un ejemplo para que lo podamos entender de manera más clara. Dice, la vida es como un puente sobre un río con dos pilares sólidos en los dos extremos que sostienen el peso del puente. Estos pilares son de gracia y caminamos por la fe desde el principio hasta el fin. ¿Usted puede imaginar a un hombre que trata de saltar para llegar a la luna? Sería imposible, ¿verdad? La única forma de llegar a la luna es por una nave espacial. De la misma manera, hay una sola manera de llegar al cielo y es a través de Jesucristo. El problema es que algunas personas comienzan confiando en la gracia de Dios, pero después le desvían su vista del Señor. ¿Puede usted imaginar a un astronauta que salta por la ventana de la nave espacial a mitad del camino a la luna porque piensa que puede continuar solo? Es tan ridículo empezar la vida cristiana por gracia y después tratar de continuar por esfuerzo humano. Eso queríamos Gracias. compartirle. Muy buen aporte también respecto al material ese. ¿Ese cuán bueno puedo ser? Sí, ¿El librito que les pasé yo? sí. Sí, ese librito también es muy bueno que yo les pasé a los jóvenes para que lo hagan. Y está para descargar en online. Y es un muy buen material. Tiene una práctica, digamos, es muy didáctico. Cuán bueno puedo ser, si alguien lo quiere descargar, está online y ¿Cómo lo se llama? pueden ¿Cuán descargar. bueno puedo Cuán bueno puedo ser. Debo ser. Cuán bueno debo ser.
Y ese librito pueden trabajarlo en familia incluso, pero espectacular porque está gráfico, está la respuesta, está todo ahí. ¿Ese es el que están estudiando ustedes, Diego? Los Sí, jóvenes. lo terminamos el sábado pasado y ahora solo nos queda hacerle el repaso. Parece que yo lo tengo online. Tú lo puedes mandar, Diego, yo te lo mandé online, ¿no es Sí, cierto? sí, sí lo tengo, lo puedo compartir después yo al grupo de la Compártelo iglesia. después por WhatsApp a los hermanos. Sí, Tíralo ahí al WhatsApp de la iglesia nomás, porque yo se lo compartí online y lo pueden tener, ahí se lo va a compartir para que no lo anden buscando. sí, sí. Para que es un buen tema para que lo trabajen en familia también. Un libro, no es pesado. Quiero explicar este gráfico acá respecto a lo que estamos hablando. La vida cristiana debiera ser este punto este no debiera ser nuestro punto de partida, nuestra conversión. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nuestro punto de partida es, vemos la cruz de Cristo, nosotros muy pequeños, pero la cruz de Cristo la vemos grande. Pero a medida que pasa el tiempo, la santidad de Dios, la obra de Dios, la gracia de Dios, debiéramos verla de una manera maravillosamente grande y cada vez más grande. Pero también debiéramos ver cuán pecadores somos y ver que ese pecado, en el fondo, sin Cristo yo no puedo hacer nada. Entonces aquí la obra de Cristo es fundamental, siempre teniendo la perspectiva de la obra de la cruz en nosotros. Si nosotros no tenemos clara la visión de la obra de Cristo en nuestra vida, entonces rápidamente perdemos esa perspectiva. Y regularmente lo que nosotros tenemos aquí es que tenemos regularmente los cristianos llegan a este punto y de muchos cristianos en cuanto al crecimiento a la, digamos, a la actividad de la iglesia. El cristiano regularmente parte muy bien en la conversión acá. Aquí la cruz de Cristo y todo la ve grande en este momento, pero a medida que va pasando el tiempo, él sigue viendo por un tiempo, 3 años, acuérdense la historia de José, pero después de un tiempo José dejó de ver la cruz de Cristo tan grande, ya no le era tan grande la cruz de Cristo, incluso la pude empezar a ver más pequeña y no tan necesaria. ¿Qué hace entonces con estos espacios que se van formando acá en cuanto a la santidad y a la pecaminosidad? Entonces el cristiano, ¿cómo lo llena? Uno lo llena con el antinomianismo o el legalismo. ¿Ah? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el antinomianismo tiene que ser con el fondo el tema de sin ley. Sin ley. No, ya la palabra de Dios no es tan, como que no la tomamos tanto en cuenta. Y el legalismo tiene que ver que todas las cosas de la ley yo las exacerbo pensando que esas cosas en el fondo me ayudan a estar firme en el Señor. Por ejemplo, si yo soy un cristiano que he llegado a este punto, ¿cómo voy a actuar en legalismo? Voy a ser súper crítico. Voy a criticar a las otras personas. Yo, si veo que hay una persona que está mal en la iglesia, yo lo primero que voy a hacer es empezar a criticarla. ¿Por qué? Porque mi legalismo es, yo estoy bien, yo vengo a la iglesia. Ese que no viene, entonces, ese está mal. Porque en el fondo no viene porque, no sé, un montón de cosas que podemos decir. Y pensamos que nosotros estamos bien y empezamos a ser legalistas o a exigir cosas. Por ejemplo, hay algunas iglesias que en el fondo te prohíben ciertas cosas. No puedes tomar vino, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes. O, eh, por ejemplo, hay gente que hay acciones que hace que quiere que otros también hagan y obligan a otros a hacerlas, cuando a veces él mismo ni siquiera las hace. Entonces, este cuadro, que es muy recurrente que muchos cristianos caigan en esta definición, este cuadro es triste y es lamentable porque finalmente el cristiano es como que se estanca y se vuelve orgulloso. ¿Por qué? Porque ya no ve la santidad de Dios de una manera grande y gloriosa, sino que la cruz de Cristo ya no alcanza para allá.
es como la ilustración. Ustedes han visto la ilustración esa del hombre que llevaba la cruz, que era pesada, y al tiempo que iba cargando la cruz le corta un pedazo y después le corta otro pedazo más y después como que no le alcanza. Y bueno, es un poco esto mismo. Cuando la cruz de Cristo ya no es grandiosa, no es maravillosa para nosotros, cuando la gracia de Dios no la vemos actuar en nuestro diario vivir, mediante la fe y el arrepentimiento, entonces esos espacios los llenamos con otro tipo de cosas que son negativas para nuestro crecimiento en gracia. ¿Consulta, duda? Es como es como no darle el valor a la cruz, o sea, que no es suficiente, digamos. Tengo que agregarle o legalismo o cosas, digamos, o digamos, todo es como los carismáticos, ¿sí? Todo es lo que yo siento, digamos, sin ley, Justamente, digamos. Es justamente como Matías, restarle valor a la acción de la cruz, digamos. se le resta valor, justamente. ¿Alguien más? Bien, sigamos. Veamos quién entonces somos o quién eres en Cristo. Para esto vamos a leer Primera de Juan, versículo 1 y 2, y vamos a leer Primera de Juan 3 del versículo 1 al 3. Entonces voy a pedir que dos personas me estén leyendo. Pedro, ¿puedes leer Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2? Y Patricio, Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. José, primera Juan, el mío. Primera de Juan 2, no, la tuya es Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. ¿Y la mía, pastor? Primera de Juan 2, del 1 al 2. 1 al 2. Ya. ¿Comienzo, pastor? ¿Leo? Por favor. Ya. Primera de Juan, entonces, 2, 1 al 2. La palabra dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, hermano Pedro. Cristian, o sea, perdón, Pato. Primera Juan 3, del 1 al 3. Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, Pato, nuevamente se bajó. Acércate un poquito más al micrófono. ¿aló? ¿Ahí? Ahí sí. Ahí está. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a un poco a desarrollar esta idea que hemos leído acá. Arrepentimiento o alejamiento del pecado nunca es fácil. Nunca debemos pensar que el arrepentimiento o el alejamiento del pecado es fácil, como abrir una llave y cerrarla, ¿ya? Si fuera tan fácil, muchas personas no pecarían más, pero no es tan fácil. Significa admitir que tú estás mal, y eso cuesta. Algo en cada corazón humano evade esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que admitir que estabas mal y pediste perdón a alguien? ¿Qué fue lo más difícil? Sin duda, tu propio orgullo. Fue un tropiezo grande para hacerlo. También pudiste haber tenido temor
que la otra persona no te perdonara y usaría probablemente tu confesión contra ti. Nos cuesta confesarnos, ¿no? Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta cuando hemos fallado de una u otra manera, eh, sentimos que es difícil pedir perdón, nos sentimos vulnerables cuando pedimos perdón. Pero, ¿qué pasaría si sabías que la persona que te estaba, digamos, te esperaba llena de alegría? ¿No habría el admitir que estabas mal y el pedir perdón, que te sintieras increíblemente libre? Voy a leer de nuevo la pregunta que la leí mal. Pero, ¿qué pasaría si sabías que la persona que te estaba, perdón, qué pasaría si sabía que la persona te esperaba llena de alegría? ¿No haría el admitir que estabas mal y el pedir perdón que te sintieras increíblemente libre? Claro que lo haría. En Primera de Juan, una carta que nos llama a la santidad y a examinarnos, también encontramos cuadros fuertes de quienes somos en Cristo. Ver a Cristo es esencial si es que vamos a admitir y alejarnos del pecado. Primera de Juan nos enseña que somos nuevos por dentro por haber nacido de nuevo. El 2:29. La verdad profunda que consideraremos en esta lección, o en Primera de Juan, nos enseña que que seremos cambiados completamente algún día. Capítulo 3, versículo 2, que leyó Patricio. Algo que estudiaremos en lección 1, que recién pasamos. En Primera de Juan, además nos dice que tenemos un nuevo estado, que hemos sido justificados y adoptados. Todos estos elementos son críticos si es que vamos a vivir una vida cristiana. No podemos minimizar nuestro orgullo ni tampoco ninguno de ellos. En esta lección nos estamos enfocando en nuestro estado legal. Viviendo o viendo, esto nos va a dar ánimo de arrepentirnos y buscar la santidad. En Primera de Juan 2, del 1 al 2, nos habla de la justificación, que hemos sido justificados. Tenemos una clara descripción de nuestra justificación. Este breve pasaje hace un resumen de la base de nuestra justificación. ¿Ah? Ahí. En el versículo 1 nos muestra que los cristianos continuamente luchan contra el pecado. El versículo 1 nos está diciendo que tú no vas a pecar. Ahí nos da una clara descripción de que los cristianos continúan luchando contra el pecado. Juan se refiere a sus lectores como sus hijos en la fe. Son cristianos, en quien aspira ver progresos en santidad, pero el pecado sigue siendo una realidad presente en sus vidas. Vivimos en un detalle eh, constante de que el pecado ahí está obrando de una u otra manera y que estamos luchando contra eso. En la lección 7 y 8, ahí estuvimos viendo un poco este tema de cómo luchamos contra el pecado. Nuestra necesidad por la cruz no termina. En el verso 1, Jesús es nuestro abogado defensor. Juan dice que cuando pecamos, Jesús habla como el Padre por nosotros y nos defiende, diciéndole que no debemos ser castigados por nuestros pecados. Él es nuestro abogado, que ya han sido expiados nuestros pecados y que somos legalmente justos en Cristo. Lo dice de esta manera. Qué maravilloso, porque podemos leer ahí el verso, el versículo 1, 2:1 dice lo siguiente, yo lo voy a leer ahí. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo, a Jesucristo. Él, digamos, de una u otra manera, ha derrotado el pecado.
y ha cambiado nuestra manera de vivir. Él es el que está en nosotros intercediendo continuamente. Pero sería injusto que que lo pusieras en juicio por este pecado por ser culpado y condenado. Estarías castigando a dos personas al mismo tiempo, a él y a mí. Esto sería injusto para ti, el Padre. Primera de Juan 1:9 nos dice, si dices que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Es justo en perdonarnos porque Jesús ya pagó por ese pecado. Jesús puede argumentar un caso fuerte a nuestro favor. Él es nuestro abogado. Él siempre está intercediendo por nosotros. Él es el que está abogando por ti y por mí, por ser quienes somos Él. Somos hijos de Él, somos sus hijitos. Los versículos 1 y 2 nos dicen que Él ha hecho estas dos cosas. Él nos ha justificado y Él es nuestro abogado. Él ha expiado nuestros pecados. Cristo pagó el castigo que merecíamos cuando murió la muerte que nos tocaba a nosotros morir por nuestros pecados. Y lo segundo es que Él nos ha dado una posición legalmente justa ante el Padre, basada en su vida de perfecta obediencia, la de Cristo. Él es el justo que vivió la vida que debiéramos vivir tú y yo. Lo maravilloso de nuestra justificación que muchos cristianos fallan en ver y aplicar es lo siguiente. Dios no solo te perdona porque Cristo ha pagado por tus pecados, sino también te trata como si hubieras obedecido la ley en su totalidad y con perfección, porque Cristo la obedeció perfectamente para ti. Él es tu justicia. Esto es una verdad increíble, increíble. Hermanos, y aquí quiero detenerme un poquito, porque nosotros, de una u otra manera, voy a volver un poquito más arriba al cuadro, lo que está diciendo acá la lección es que, en el fondo, cuando Dios te ve a ti, cuando ve a Cristian, a Patricio, a Pedro, a Gladys, a Diego, a la Margot, a quién más está en línea hoy día ahí, a Herardo, de una u otra manera, Dios no ve a Cristian en su falla. Él ve la obra de Cristo que está actuando en tu vida. ¿Se acuerdan cuando partí al principio que yo dije que Dios no nos ve como digamos, como una roca simplemente? Él ve la obra final ya hecha, pero no es por nuestro mérito, no es por nuestra obediencia, no, es por la obediencia de Cristo. Ya hemos sido justificados y no tenemos que autojustificarnos a nosotros, ni tampoco tenemos que ganarnos el cielo ni el perdón. Cristo ya lo ganó. Él te hizo libre en el sentido y te hizo hijo de Dios, te puso una posición legal como hijo de Dios. O sea, hoy día tú eres una hija o un hijo de Dios legalmente. Y eso es maravilloso. El capítulo de Primera de Juan 3, del 1 al 3, Él nos dice que Él nos ha adoptado. Hemos sido adoptados por Dios. Como si nuestra justificación no fuera suficiente, Dios ha hecho aún más, algo maravilloso. Encontramos en estos versículos del capítulo 3, del 1 al 3, una descripción viva de nuestra adopción. Este pasaje mantiene ante nosotros la verdad importante de nuestra adopción. En el versículo 1, los cristianos tienen una nueva relación radical con Dios, porque hemos sido justificados, somos bienvenidos a la presencia y a la familia de Dios. Dios ya no es nuestro juez, es nuestro Padre. Este versículo, la alegría de Juan se rebosa porque Dios ha hecho algo más que solo justificarnos. Vemos esto en tres maneras. La primera,
aunque no es evidente en muchas traducciones, Juan empieza el versículo con la palabra fíjense, pero en el capítulo 3, en mi versión dice miren, en la versión de ustedes, ¿cómo dice? Mirad, Mirad, ya, mirad. Sí. tiene la misma connotación de fíjense. Está diciendo, paren y piensen en esto. No se pierdan esta verdad tan importante. Eso es lo que dice, miren. Es como cuando llegas a un punto y tienes varios caminos, pero hay un letrero que te dice, mira, mira aquí, porque aquí hay algo importante. Lo que Pablo va a decir aquí en esta traducción es que qué gran, esa palabra, qué gran, dice, cuánto nos ama el Padre. ¿Ah? Literalmente quiere decir de qué país. ¿Ah? Una interpretación moderna de esta frase sería de qué planeta. El amor del Padre es tan inmenso que es difícil de concebir de dónde podría tener su origen, excepto en Dios mismo. Mira el verso 1. Miren cuánto nos ama el Padre. Ese cuánto es como es un amor tan grande que solo puede emanar de Dios. Y lo tercero, Juan nos dice, y lo somos, casi no se puede contener a sí mismo. Está diciendo, ¿lo puedes creer? No solo hemos sido justificados, hemos sido hechos hijos de Dios. Qué amor tan extraordinario, hermanos queridos. Miren cuánto nos ha amado el Padre, que nos ha concebido ser llamados hijos de Dios. Y mira, y dice, y lo somos. ¿Sale esa traducción ahí o no? En tu versión del verso 3.1, después de hijito de Dios, y lo somos. Desde los versículos 2 y 3, este amor tan increíble del Padre nos obliga a vivir para Él. Este amor, cuando lo entiendes bien, inevitablemente te llevará a una dirección de santidad y de crecimiento en gracia. Es porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo. Me recuerdo que yo, siempre lo he dicho, yo era súper carnal y todo eso, pero cuando entendí el gran amor de Dios hacia mi vida, no pude dejar más que solo dedicar mi vida para el Señor. Y es ser agradecido de lo que Dios te da, es vivir para Él en todos los ámbitos de tu vida. Esta es una orden esencial. Soy una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura, hermano. Completamente aceptado, adoptado y libre. Por tanto, quiero como agradecimiento agradar a Dios. No decidimos nosotros, voy a tratar de agradar a Dios para que me convierta en una nueva creación, o hacerme aceptable, o tener la esperanza que Dios me adopte o me ponga en libertad. No, nosotros ya, ahora, en este preciso momento, nosotros hemos sido adoptados, estamos libres, somos aceptados. ¿Ah? Por Dios. Esto es quién eres tú. ¿Ah? Esto es lo que soy yo. Somos coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, adoptados por Él. Es así como debes de pensar de ti mismo diariamente. Cuando te levantas en la mañana, levántate como un hijo de Dios. No te levantes como Pedro, como Pato, como Cristian, como Margot, como Gladys. Levántate como un hijo de Dios. ¿Ah? Has muerto al pecado y estás en una nueva relación con el Padre por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho algo verdaderamente asombroso en tu vida. Han hecho posible que un pecador se acerque digamos, al trono de la gracia. ¿Qué debe esto producir en tu vida?
por lo menos en mí, una gratitud tremenda y una confianza para admirar honestamente mi vida y reconocer que soy pecador y arrepentirme diariamente. Necesitamos arrepentimiento, confesarnos y alejarnos del pecado. Podemos leer Lucas 15 del 11 al 32. Cristian, ¿me puede ayudar? Lucas Ya. 15 del 11 al 32. Del 11 al 32. ¿Sí? Ya. La palabra dice: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿Qué capítulo estáis leyendo? el 15, 15 del 11 al 32. ¿sí? Lucas. Ah, perdón, me perdí. Yo seguí y dije, chuta, la versión muy distinta debe ser. Sí, yo también. A mí igual me dije yo, me cambiaron el hijo pródigo. Uy, ya. De nuevo entonces. Adelante, hermano. Ya estoy, ya. El confinamiento ya me tiene mal. Del 11 al 32. Entonces, también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. ¿Está ahí? Entonces, aquí la historia, gracias Cristian, el arrepentimiento es confesar y alejarse del pecado, ¿ya? Es confesar y alejarse del pecado. Cuando el verdadero arrepentimiento no es solamente confesar, sino que confesar, como decía el Vida Abundante, es un cambio de actitud, ¿ya? Y confesar y alejarse del pecado. Esta historia del hijo pródigo, en el fondo, habla del padre amoroso, que en el fondo, de una u otra manera, comprende a su hijo, lo deja en libertad, pero también nos muestra los ingredientes reales del arrepentimiento. Digamos, en el verso 17, ahí vemos que él despierta, después de haberlo despilfarrado todo y después de haberse gastado todo, finalmente, si tú lees el verso 17, en mi versión dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿ah? Y en la Reina Valera, ¿cómo dice en la Reina Valera? Verso 17. 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Esa volviendo en sí es como despertó, ¿no? Es como recobró la conciencia, finalmente recapacitó, finalmente volvió en sí, por fin recapacitó para un cambio duradero, y que dure en el fondo. Debes darte cuenta cuál problema es más grande, digamos, el mayor problema eres tú mismo, no tus circunstancias. No importa lo difícil que sea tu vida, tu necesidad más profunda es conocerle y ser conocido por Dios. En el caso del hijo pródigo, tuvo que pasar dificultades, pobrezas para despertarse y ver su condición verdadera. No es a menudo que Dios usa el calor para darnos cuenta, o darnos un conocimiento de nosotros mismos. Lo que empieza como un arrepentimiento superficial crece y se vuelve profundo. Empieza a darte cuenta de muchas cosas, como las que están en la lista de abajo. Cuando estas cosas suceden, el cambio comienza a suceder en el fondo. Ves la vida como un drama moral de proporciones inmensas. ¿Cómo viviré? Bueno, ahí hay muchas cosas que quizás no nos va a dar tiempo para poder explicarlo acá, pero también una de las siguientes pautas es la confesión, versículo 18, que dice que, pero voy a levantarme e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos que el segundo paso es admitir su pecado. ¿Ah? Debemos admitir el pecado. La llamada a aceptar debe llevarte al arrepentimiento profundo y verdadero, la tristeza de Dios y no del mundo. 2 Corintios 7:10. El temor a las consecuencias o a la culpa. ¿Ah? La tristeza que proviene de Dios y no del mundo. El hijo pródigo vio que su pecado era contra el Padre y el cielo. Esta es la tristeza que proviene de Dios en vez de la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es solo lamentar
porque fuiste descubierto, o porque fallaste al no vivir al nivel de tus propios estándares y potenciales, o porque estás sintiendo las consecuencias de tu pecado. Pero la tristeza del mundo se concentra en uno mismo, mientras que la tristeza que proviene de Dios se enfoca en cómo Dios fue ofendido y otros fueron lastimados. La tristeza que proviene de Dios ve especialmente que el amor de Dios, no solo sus mandamientos, ha sido tratado ligeramente. La tristeza del mundo produce lágrimas de lástima por uno mismo, pero la tristeza que proviene de Dios produce lágrimas de humildad verdadera. Entonces, ver el pecado debajo del pecado. Esto es muy importante. Comienza a ver los pecados de tu corazón debajo de tu comportamiento pecaminoso. Las mentiras, la idolatría que te llevan a hacer las cosas que estás haciendo. Recuerda, antes que violes los mandamientos en la unidad 4 al 10, violas los mandamientos del 1 al 3. ¿Se acuerdan que vimos eso? Antes de pasar a ofender a mi prójimo, recuerda que los mandamientos, la primera parte tienen que ver con Dios y la segunda parte tienen que ver con el ser humano. Pero antes de violar los mandamientos del ser humano, que son del 4 al 10, primero violas los mandamientos de Dios, al abandonar el amor de Dios por otras cosas. Eso es idolatría, eso es cambiar la verdad por la mentira. El arrepentimiento te muestra que ciego has sido espiritualmente. Ya no haces más excusas o echas la culpa a otros. Regularmente somos muy buenos para echar la culpa a otros. Te examinas honestamente a ti mismo y puedes criticarte a ti mismo sin ponerte a defensa o entrar en una depresión. Sí, yo soy culpable, yo caí en esto y debo realmente arrepentirme. Arrepentirse del pecado y la justicia. Empieza a arrepentirte de tu justicia y no solamente de tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que tratamos de construir nuestra vida en lo que nosotros intentamos hacer o ser aparte de Dios, procuramos justificarnos a nosotros mismos. Es una manera de intentar crear una justicia aparte de Cristo, para que nos sintamos aceptados ante Dios, otros y no nosotros mismos. Un cristiano no solo ve las espinas que resultan de esta falsa identidad, también ve muchas cosas buenas que pudieron haber sido motivadas por la adoración de otras cosas en vez del Dios verdadero. Se arrepiente de esas cosas igualmente. Por ejemplo, supongamos que no te sientes aceptado por Dios, o a ti mismo, o a menos que te encuentres haciendo algo para alguien más. Estás poniendo tu esperanza de ser aceptado, no en Cristo, pero en una identidad que te hará verte como una persona sacrificada. El arrepentimiento te llevará a arrepentirte de esos esfuerzos sacrificados porque no te ponen bien con Dios. Tercero, cambiar de dirección. El hijo corrió hacia los brazos de su padre misericordioso, versículo 20. Así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Cuando admites la profundidad de tus pecados y te arrepientes, como lo hizo el hijo pródigo, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empiezan a parecerte atractivos. Las identidades falsas e ídolos que fueron antes tan atrayentes, ahora pierden su encanto. Empiezas a experimentar el amor de Cristo. Y cuando esto sucede, sigue el cambio. Mira qué prominente es el abundante amor del Padre en esta historia. El Padre corre hacia el Hijo humilde
y arrepentido. ¿Qué te dice esto sobre cómo el arrepentimiento verdadero se parece? Empieza a descansar en la obra de Cristo mientras confiesas tus pecados pidiendo perdón y gracia. Hermano, empieza a hacerte más pequeño y Cristo se te hace más grande. Esto produce un olvido de ti mismo que es muy diferente al odio propio. Mira a Cristo y no solo tu pecado. Tienes una nueva energía, alegría, gratitud, esperanza, perseverancia. Por lo tanto, debemos aprender de nuestra identidad en Cristo y debemos depender de la cruz para tratar con nuestro pecado en definitiva. Animarnos a poder estar teniendo una vida de fe y arrepentimiento. No sé si hay algo más que quisieran compartir, alguna situación. ¿No? Era un poquito larga la lección hoy día, así que ya voy terminando. Pero creo que era necesaria. No sé, ¿quedó claro? Me gustaría recibir su opinión. Gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Quedó claro en cuanto yo, pastor. Muy bien. Ahí entonces hicimos una clara descripción cuál es la llave que nos permite vivir en una vida cruzcéntrica, ¿ya? Fe y arrepentimiento es la clave y hemos dado una larga lista que significa vivir en fe y arrepentimiento. ¿Sí? Muchas gracias por compartir este estudio. Cada vez somos menos. Espero por YouTube, ¿cuánto hay? 7. ¿7? Ah, ya, por lo menos en YouTube hay varios. Más 3 de YouTube. Y sí, ahí compartía María Gloria López, que es ¿Ya? la tía abuela de Demian, me decía la hermana ¿Ya? Stephanie. Y ella compartía adelante que era de Santiago, persona adulta, pero mi padre había fallecido. No creía antes en nada, yo desde pequeña he creído en Dios, pero no entiendo ni siquiera para leer una Biblia, me comunico a mi manera. Pero lo hacía a escondidas, ahora realizo mis oraciones según las encuentro en YouTube. Y después dice, muchas gracias, él es mi compañía, mi todo, me ha levantado muchas veces del suelo, me da las fuerzas para seguir. Vivo sola, mis hijos, ya están casados. Saludos para ella. Eso compartía ella y ahora hace poquito todo claro por su parte. Dice todo claro, Stephanie igual. Muy bien, saludos para ella y todos los que están en YouTube en esta hora. Dios les bendiga. Gracias por permanecer en línea. Ahora vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias en este momento. Mantengámonos un tiempito en oración. Mi hermano Gerardo, ¿nos puede guiar en oración, por favor? Amén. Sin duda, es un privilegio, siempre he dicho yo, poder orar. Más aún cuando nos reunimos con nuestros hermanos, apoyándolos en lo que nuestro Señor ha dicho, que cuando uno o más estén reunidos en su nombre, Él estará con nosotros. Así que en pos de eso yo les pido que oremos. Amado Padre Santo, damos gracias y honor a ti, Señor, en este día, sabiendo que por tu misericordia, bondad y sobre todo tu amor, Señor, nos permites estar en estos momentos y en estas instancias, quizás aprendiendo cada día más, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes se amplíen de tal forma que podamos comprender lo que tú nos quieres mostrar, Señor, y enseñar. Abre nuestros corazones también, Señor, para que también de esa forma podamos ir creciendo, Señor, día a día, porque es necesario,
Porque si bien es cierto, a veces, como decía nuestro hermano Cristian, nos mecanizamos, Señor, en algunas cosas. Y creo que no es lo justo, Señor. Eso debe permanecer en nosotros, Señor. Y ser espontáneo, Señor. No actuar mecánicamente, sino que actuar con el corazón, humanamente, Señor. Por eso te pedimos a ti, Señor, dirección. Te pedimos a ti, Señor, que nos ilumines, Señor, que nos acompañes en nuestro diario andar, Señor. Y también te damos gracias, Padre amado, porque nos permites estas instancias, donde podemos compartir, Señor, donde podemos debatir y donde también podemos exponer nuestras dudas, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, que también permite, Señor, que en su tiempo, Señor, y con su voluntad pueda darnos estos textos, Señor, que nos van a acompañar y nos van a enseñar. Te pido, Señor, que nos sirva, Señor, que nos sirva para ir creciendo, Señor, creciendo en esto que es tan grande, que es tan bonito, que es conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra y irlo aplicando, Señor. Te damos gracias por quienes nos han acompañado, Señor, por quienes han estado en la otra red, Señor, como es el YouTube. Y gracias por esos hermanos, Señor, que también colocan sus comentarios, Señor, que también les está llegando tu palabra, Señor. La gloria sea para ti, Señor, el honor sea para ti, Señor. Pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí y todos los que no han podido, Señor, en este momento conectarse. Pero yo sé que tú estás ahí, Señor, con ellos. La gloria y el honor sea para ti, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un buen fin de semana. Y el domingo nos conectamos a las 11 de la mañana para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Así sea. Amén. 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 Bendiciones, hermanos, para todos. Bendiciones para todos. Igualmente. Igualmente. Cariños. Chao, chao a Chao, todos. Margot. Cariños, Chao. Cristian en la casa. Bendiciones para todos. Hermana Margot. Nos Saludos a vemos. Pedrito. Bendiciones. A Gladys. Patito. Abrazos, cariños, bendiciones a todos. Que se recupere, Martita. Amén. Así es. Así será. Lo Saludos declaramos para en el ellos. nombre de Jesús. Amén. Saludos y cariño. Gracias. En su nombre se los daré. Oye, ¿dejaste de transmitir ya?